Bienvenido, mi gente. Un aplauso al elenco que tenemos aquí la mañana, tarde o día, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Damos las gracias porque usted está aquí contemplando estas ocurrencias que pasan en este canal, tanto para bendición y como usted entienda también. A alguna gente no le gusta porque vemos los comentarios y se llenan de odio y dicen de todo por ahí, pero nosotros lo amamos en el amor de Cristo. The name of Jesus. Y más Amén. que estamos en febrero ahora también. Y estamos en febrero, que es el tiempo del amor y la amistad. Yo entiendo que el amor y la amistad se debe de celebrar siempre, pero eso lo vamos a abordar un poco más adelante. Yo te invito a que le dé me gusta al contenido. Estamos teniendo un contenido muy edificante y hemos recibido muchos testimonios de mucha gente que han sido impactados grandemente por el contenido que estamos ofreciendo. Gracias a Dios primeramente. Dale me gusta, comenta y comparte, por favor, para que le llegue a más personas. Señores, tenemos un tema picante en este momento, pero no edificante. Eso yo lo dejo al ministro por allá. Tenemos un tema picante porque tenemos una polémica que surge todos los 14 de febrero. Se levantan un grupo por aquí, se levantan un grupo por allá y dicen que se puede, otros dicen que no se puede, otros dicen que deben y otros dicen que no deben. Debe el cristiano específicamente celebrar San Valentín. Y yo, como estoy presentando, voy a dar mi respuesta de una vez de esa celebración pagana. Yo creo que esa celebración pagana, el cristiano no debería de celebrarla. Está totalmente en contra de la palabra. Ya, yo dejo que los compis cosas aquí le den para allá. Él hizo su pregunta y la respondió. Pues vamos a ver, Carmín, a propósito de San Valentín, yo pensé que tú me ibas a traer mi regalito. Regalo, no. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Dios mío. No, pero ya. Espérate, pero el que regala. Ahora esto es una excusa para no regalarle a nadie. El que regala entonces no es el 14, porque hay gente que se adelantan. ¿Entiendes? Hay gente que dicen, yo no voy a encontrar nada el 14, yo lo voy a comprar antes. ¿Entiendes? Como que la intención no es la misma. Pero que lo compra antes para el 14. Sí, lo compra antes porque la tienda se agotan los artículos. Entonces, la gente dice, no, yo lo voy a comprar antes porque después no voy a encontrar. Ahora bien, depende de la intención con que la gente lo haga. Porque yo te voy a decir algo. Hay más días y hay más fechas para tú regalar. Hay gente literal que no regalan el día del cumpleaños y regalan el 14 de febrero. Eso está raro. Yo creo que la intención detrás de la cosa, detrás de lo que tú hagas, ¿verdad? Si nos llevamos a que no debemos, entonces no debemos celebrar Navidad, no debemos celebrar Easter, no debemos celebrar Thanksgiving, porque si uno analiza el contexto, todas esas celebraciones, todas tienen su origen. Ajá. Aunque el origen haya sido cristiano, en el camino se van tergiversando y el sistema le va metiendo cosas y al final estas fechas no son muy cristianas que digamos. Sí. Entonces, si nos enfocamos en eso, no debemos celebrar nada. Ahora, yo te voy a decir algo. Si el amor viene de Dios, porque Dios es amor, y para amar, como dice la canción, es necesario tenerlo en el corazón. Dios mío. Entonces, vinimos ready, pues. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy celebrando el amor, tiene que ser todos los días. Porque si Dios mora en mi corazón, el Espíritu Santo mora en mi corazón y Él es amor, entonces yo tengo que celebrar el amor todos los días, cada vez que veo al prójimo. El hermano presentador dijo San Valentín. Pues claro. Es decir, los cristianos, espérate. Dios mío. Claro, porque si es San Valentín, no. Explícale a la gente cuál es la diferencia entonces de celebrar San Valentín y celebrar el Día del Amor y la Amistad. Yo creo, ¿verdad? Que San Valentín es en base a una persona específica y le pusieron ese nombre como honrando a esa persona. Para mí eso ya cae una línea larga, pero cae hasta en idolatría, porque ¿por qué como cristiano yo tengo que celebrar un santo, una cosa? No sé bien el origen. Ahora bien, si yo estoy utilizando ese día para regalarle chocolate a la gente en nombre del amor, que es Dios, en mi contexto, el amor es una representación de Dios, ya eso es diferente. Ya ahí tú no estás mal. No. Ya ahí está bien que lo regale el 14. El nombre, cambiarle el nombre. No es feliz San Valentín, es feliz Día del Amor. Pero comprar los chocolates en el área de San Valentín
o en el área regular como lo compra la gente? ¿No será San Valentín disfrazado? Oye, yo entiendo algo, para darle la palabra a Kirby, yo entiendo algo, mira, el problema... yo pensaba que te iba a decir. No, mira, el problema yo lo veo aquí, fíjate. ¿Por qué necesitamos usar el 14 de febrero para demostrar el amor que yo le tengo a mi prójimo? Ya sea con un regalo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que pasa el año completo que no saluda a su vecino, pero el 14 de febrero va y le lleva, por ejemplo, una piña porque, wow, se acuerda que tiene un vecino y se conmueve. Y esta fecha yo siento que debo darle algo a mi vecino. Tú estás celebrándolo en esa fecha, pero eso yo lo veo como un poco antibíblico porque Dios nos manda a celebrar el amor a los demás el 14 de febrero. Dios lo manda a celebrar el amor a los demás todos los días. No sé si ustedes me entienden, porque ese es mi problema con eso. Porque yo le puedo regalar un regalo a Kirsi todos los días porque yo amo a Kirsi y yo estoy celebrando el amor de esa forma. Pero el problema es que yo no le dirija la palabra a Kirsi por un año completo hasta el 14 de febrero porque yo siento que ahí sí yo debo hacer esa acción. Como que le debo algo ese día. Y no solo eso, Nectalí. No. Es que muchos aman en febrero, pero odian en marzo. Dios mío. No, ya. Apaguen todo. No, espérese. Aman en si febrero usted y yo estamos peleadas, mire, si usted y yo estamos peleadas, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, el 13, que cae viernes, cae jueves. No te toca yo ni regalar. la miro, ni buenos días le digo. El 14, porque uno tenga amor, uno tenga el mood vestido de rojo, la saludo, la abrazo. El 15, yo me acuerdo del lío que usted y yo teníamos pendiente. Ay, Dios mío. Eso no es para marzo, se dio una vez. Es decir, que hay mucha pareja por ahí que para enfriarse, entonces llegan con su regalito el 14. Para cumplir cuota. Para llenar ese requisito. Checklist de qué. Pero mira, yo te voy a decir algo, mira. En realidad, yo veo que la gente no celebra eso de corazón muchas veces. La gente lo que hace es que por un requisito festivo, por un requisito y para que no le digan nada a veces, porque oye, hay gente que regale para que no le digan nada, señores. Hay gente que regala es para que al otro día no diga, pero pasó la fecha y no me regalaste nada. ¿Entiendes? Y ya la gente como que coge una rutina, pero no es que aman en realidad, no es que en realidad sienten esa intención para el prójimo, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que se puede elegir cualquier día. No tiene que ser de que el 14 de febrero. No, en cualquier época del año. En cualquier época del año, porque oye, ahora todo es realmente un negocio. No, pero también el que quiera mandarme chocolate, pero yo la recibo. Di que la recibo. Claro. Te descubrimos. ¿Sabes que eso lo hacen en febrero? Es porque Valentín fue decapitado ese día. El Señor lo reprenda. A él lo decapitaron. Porque era que él realizaba matrimonio entre jóvenes de manera clandestina. O sea, si dos jóvenes estaban enamorados, iban donde él y le decían que se querían casar y él lo casaba clandestina, sin autorización del rey ni de nadie. Y él hacía el matrimonio entre los jóvenes que él sabía de que estaban enamorados. Entonces después el rey tiró un decreto. Qué historia, y lo sentenciaron a muerte y lo decapitaron un 14 de febrero. Era clandestino. Es el que sale con la puya, es el que sale con la flecha y no va a decir cómo. No, déjalo ahí. Era clandestino porque el emperador que estaba en ese tiempo, según la historia, el 269 años después de Cristo, le prohibía a los guerreros casarse porque él decía que los guerreros eran más efectivos si no estaban casados y no tenían ningún tipo de relación. Todavía yo lo digo eso. Entonces, ese sacerdote se levantó y dijo, no, espérate. Se metió en contra y por eso lo casaba clandestinamente. Cuando se dieron cuenta, le volan la cabeza. Que cuando tú ves el trasfondo de la historia, tú dices, es un sacerdote católico, o sea, que salió de la iglesia la celebración. La celebración, católico, a diferencia de otras celebraciones que son directamente del infierno que vienen, como la Navidad. Pero ese es otro tema, ya se lo tocamos. Católico romano. No, sí, hubo un problema de eso y por eso le quitaron la vida y se
se dijo que el 14 de febrero, que fue su día de su muerte, se va a celebrar el día de San Valentín. En honor a eso. Paréntesis, para todo el que no vio, escuchó Navidad y ya está pensando, ¿y qué es lo que está pensando? Ve al podcast, es para que se lo deje ahí. Un episodio de Navidad, vaya a verlo para que usted vea lo que nosotros pensamos antes de usted salir a hablar. Sí, porque ahorita me condena. Espérate. Oye, hay varias gente que yo he visto comentando que le apreciamos que comente nuestro video, sea para bien o para mal. Le apreciamos porque nos ayuda el algoritmo a que ese video corra. Siga comentando, no se preocupe, no es para bajarle el ánimo, pero hay muchas personas que comentan un Reels, por ejemplo, y no se van al trasfondo de lo que estamos hablando y lo tergiversan, ¿entienden? Entonces, es mejor que usted siga el canal Radio Alfa TV, se suscriba y active la campanita. Usted que quiere enterarse de un video nuevo, actívela para que le salga de una vez la notificación y así ven el video completo y saben bien que es lo que estamos hablando, y ¿entienden? pueden escribir un buen comentario. Entonces, en el minuto tal, ustedes dijeron tal cosa y entonces así, exacto, se toman su tiempo. Se toman su tiempo y ahí escriben un párrafo largo. Mira, yo estaba viendo, cuando tú mandaste el tema, que a profundidad día de San Valentín, uno lo pasa por alto eso, uno no se pone a analizar nada de eso. Nada. Pero yo me puse a ver una prédica como de 20 minutos de alguien que estaba predicando en contra de esa celebración. Y él decía que en los aires, para ese tiempo, el 14, se desatan muchísimas cosas satánicas, etcétera, etcétera. Porque él dice que muchos jóvenes hoy en día utilizan el San Valentín, esa fecha en específico, o para tener por primera vez su relación, una relación amorosa, para que no decirlo muy a profundidad, fuera de lo que es el matrimonio, a veces fuera de lo que es el conocimiento de sus padres. Muchas señoritas salen embarazadas para esa fecha, no en esa fecha en específico, pero por esa fecha, después de esa fecha, por la misma situación. Y él estaba explicando espiritualmente que todo eso va en contra de la Biblia, porque uno cree que uno debe de casarse primeramente antes de tener, o es lo que se debe hacer antes de... Ustedes me entienden. No, y que no quiero que YouTube me haga un lío. Hay una pregunta que yo quiero hacer. Hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Cómo consideran ustedes que fue malo o que era bueno el que Valentín hiciera eso en secreto a los jóvenes que según él estaban enamorados? Bueno, yo te voy a decir algo. Es mi opinión, ¿verdad? Sucede que en el tiempo antiguo había muchas leyes que favorecían y otras que no. Habían imposiciones, leyes impuestas por reyes que en realidad no le convenían a los seres humanos. Literal, habían reyes malos como habían reyes buenos. Entonces, mira, si es en el renglón del amor genuino y realmente que se aman dos personas, yo estoy de acuerdo que se casen, literal. Aunque sea con Dios del rey, no importa. Porque el rey en realidad no me tiene que decir a mí con quién yo me tengo que casar. Sí. Lo que pasa es que antes se usaba era que los padres y también los reyes era que decidían por ti con quién tú te ibas a casar, habiendo amor o no habiendo amor. No habiendo ahí había más problemas todavía. Por conveniencia. Exacto, ahí había más problemas porque tú sabes lo difícil es tú casarte con una gente y pasar la vida entera que en realidad nunca te atrajo, nunca tú sientes nada por él. El punto que yo pienso es como que no, porque eso te hace un santo. Ok, hiciste el favor y todo. Eso es como alguien que vaya a la guerra y ayude en una guerra, lo que sea. No, pero eso fue la gente, me imagino. Sí, pero la gente... Lo que te digo es que aunque tú ayudaste en eso, eso no te hace de que un santo, de que para que lo... No, pero es que, Kirby, pero es que, oye, yo no tengo la culpa. No, que me digan Sandosomia ahora. Oye, si yo ayudo a alguien, yo no tengo la culpa de que la gente me proclame Sandosomia ahora. Claro. No de idea, no de idea. No, pero estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con eso. Él no tiene la culpa. Pero tú... la gente normal sí tiene la culpa si lo adora como un santo. Eso tiene un trasfondo ahí, chispa fuego, como yo digo, porque cuando se le nombra a San Valentín, yo dándole mente aquí, me imagino es que cierto tipo de personas comenzaron a
a alabar a esa persona por lo que él había hecho y ya se vuelve idolatría eso. Entonces, tiene un y le prenden su vela. Exacto, trasciende tanto porque hubieron gente, señores, yo guerrero de esa época, mi esposa ahí, y yo di que el rey diciéndome a mí, dale para la guerra, y yo loco por involucrarme con mi esposa. Loco por agarrarla y hacer el helicóptero estrellado. Y el rey, no. Viene este sacerdote, me casa, me libero de él, murió y todo. Yo voy a estar, Dios mío, alabado sea San Valentín. No sé si ustedes me entienden. Claro, en esa época hubieron gente que ese sacrificio de esa persona lo vieron como grande para nosotros que creemos en Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, que no le estoy comparando, pero la relación que hago es de la gente la gente adora a la Virgen María porque en algún momento sintieron que le hizo algún milagro. Ya para ellos es San María. No sé si ustedes saben que la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, como dicen ellos dentro de su regla como iglesia en sí, ellos tienen categorías de sacerdote, por eso a veces San Benito, San qué sé yo quién, y siempre casi a los sacerdotes le atribuyen un san como para santificar las obras que hacen. Es lo mismo que también Sol Teresa, Sol María, Sol qué sé yo quién, y todas son soles. Y le agregan sol y a los varones le agregan san. Pero lo más probable es que en esa época, al ver las buenas obras para ellos que hacía Valentín, entonces la gente tal vez empezó a decir, ese es un santo, hasta que de ahí nombraron a Valentín como San Valentín y se hizo ya un ídolo con esto. Y tal vez, no sé si el mismo rey Claudio siguió gobernando o vino otro rey que no quedó más remedio que ya aprobar a Valentín como un santo, y el que Claudio fue quien lo mandó a decapitar y se quedó como santo ahí Valentín. Y que yo Valentín te voy a decir algo, santo. Realmente mira, yo no conocía a Valentín para ese tiempo, a San Valentín, pero la historia está... Y yo me imagino que la gente en realidad le dio atribución a ese hombre por muchas cosas aparte de eso que hacía, tal vez, ¿entiendes? Porque yo te voy a decir algo. Si tú eres una persona que en tu comunidad te porta mal y nadie quiere saber de ti, a ti no te van a poner ningún san. No. ¿Entiendes? No. El demonio de fulano. Así es que te va a llamar. Sí. No es que le estoy diciendo que lo que... O sea, no es que estoy diciendo que celebrar San Valentín está bien. Para ellos. ¿Entiendes? Sino porque la única celebración que tenemos que hacer nosotros es la de Cristo, exactamente. Pero en realidad la gente le rinde un atributo comercial ahora mismo. La gente no piensa de que ni siquiera en la historia de San Valentín. Sino vamos a celebrarlo y celebra el amor. Pero ahí es que está el detalle. Rojo y da un regalo. Sí, muchos lo celebran de manera material. Exacto, de manera material y no genuinamente, que ahí es que está el error. Y por eso nosotros los cristianos lo que hacemos en nuestras congregaciones y en los juntas que tenemos es celebrar el amor y la amistad, porque le damos otro giro a eso realmente, ¿entiendes? Porque no tiene nada de malo celebrar el amor y la amistad, siempre y cuando sea genuino. El detalle es que cuando tú celebras a San Valentín es cuando tú te vas para la tienda y en realidad compra cosas por comprarla y regala a fulano de tal, toma eso para ti y ya no te vuelvo a ver en el año entero. ¿Entiendes? Entonces, la gente tiene que tener conciencia al momento de pensar en el amor. Si el amor viene de Dios, entonces, ¿quién inventó el amor? Es mi pregunta. Dice que el amor viene de Dios. No, entonces, el amor es Dios. Es Dios, exacto. Dice la Biblia que es Dios. Entonces, nadie lo inventó. Estuvo creado de la misma creación bueno, eso es tan profundo que no puedo... pecaría yo el decir que el amor fue creado, ¿entiendes? Porque ya estaba. Hay una manifestación grande del amor que fue cuando Dios mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno. Claro. Ese fue el acto de amor más grande de los seres humanos. Eso fue lo que el ser humano recibió
el amor más grande, recibir amor a Jesús manifestado en la cruz del Calvario, venir a sacrificarse por cada uno de nosotros. Pero volviendo un chin atrás, referente a lo de Sol y lo de San, que esa iglesia tiene dentro de sus reglamentos, es diferente a cuando ya se reconoce después de Martín Lutero y esa cosa, lo que es ya el evangelio en sí, que no vemos ese San dentro de los evangelios. No decimos San. Sí, existen San Marcos y San Mateo y San Lucas, pero no se le atribuye, al igual que como tenían los clérigos en ese tiempo con los sacerdotes y la monja. Y también no decimos San Moisés, que podemos decir que hizo grandes obras, que Dios lo usó con muchos milagros y muchas cosas cuando sacó el pueblo de la esclavitud. Pero Moisés no se le dice San Moisés, ni a Pablo. Bueno, a Pablo sí se le dice San Pablo. Eso es un tema bien como... Eso es literalmente otro tema. Porque bíblicamente hablando, si nos vamos a lo que dice el Señor, nosotros somos santos. Sí, también, sí, santos. Ahora bien, yo creo que el problema está en la idolatría y en yo poner a una persona de la cual yo tengo que aprender. Porque toda esa gente han hecho cosas maravillosas y ojalá nosotros llegase a ser la mitad de cristianos que ellos eran. El problema es cuando yo entiendo que es superior a mí o... igual a Cristo. Yo creo que ese es el problema. O que el amor se le atribuye a Él. Exactamente. Porque solo se le atribuye a Dios. El mismo Pablo en varias de sus cartas llamó, cuando hacía referente a Éfeso y a esa gente, santos. A los santos de Éfeso, a los santos de... Así era que decía, a los santos. Sí, pero yo digo que estamos... cuando se habla de ese tipo de santo y cuando se habla de ese tipo de santo como San Valentín, es como que son dos santos, como que uno coge por aquí y otro coge por allá, que hace referencia a algo diferente. Pero no, porque la Biblia manda a que si somos, que nos santifiquemos, o sea... Pero no, el concepto ahora mismo en este punto está distorsionado dentro de este otro grupo de personas y la creencia a nosotros a nosotros escuchar siempre que los santos son que San Miguel, que las cosas de la iglesia católica y en la forma que ellos lo hacen, que le prenden velas, que lo adoran y todo eso, ya se nos metió en la cabeza que si yo te digo Santa santo, si yo te digo santo, yo te estoy poniendo una vela, ya tenemos eso en la cabeza, pero no es descabellado llamarnos santos, eso no es algo de que... Y esa es un tema que hay que tocarlo a profundidad por la Biblia, porque hay gente que dicen, yo no soy santo. Yo puedo. No, y que no saben si se van para el cielo también. Pues también, señor demonio. Que no saben si se van para el cielo o para dónde van. No se sabe. Yo no sé. Yo le pregunto a Cristiano realmente, acabando de terminar un ayuno, que para dónde van y él no sabe. Literal. Yo no sé si también a Valentín le pusieron santo como algo inmortal. Porque podría darse ese caso que para inmortalizarlo, eso fue. Sí, usted dio mal en el clavo ahí. Se le atribuyó eso porque la gente veía las buenas obras que él realizaba y tal vez le pusieron eso para inmortalizarlo. Y tal vez era San Valentín, San... Sí, pero la pregunta sería, señores, pónganse a analizar algo. La pregunta sería, ¿qué tipo de amor realmente celebraba San Valentín? Porque yo te voy a decir algo. Una unión entre dos personas, ¿verdad? Hay que ver qué intenciones primero tenían esas dos personas, si era un amor que provenía de allá arriba o no, porque yo te voy a decir algo, hay gente que ama de que literal desde su ser, desde su corazón, pero en 2 semanas. Pero falla muchísimo, exacto, falla muchísimo. Entonces, a menos que tú tengas el amor del Padre para tu pareja o para quien sea, tú no vas mal genuinamente porque es que tú vas a fallar muchas veces, ¿entiendes? Entonces, hay que ver esa pareja que juntaba a San Valentín. ¿En qué terminaban? ¿En qué terminaban? Bueno, según su historia, según la historia dice que era de jóvenes que estaban enamorados. Sí, o sea, pero que no era... hay que ver. Hay que ver. No era, por ejemplo, que llegaban donde él, mire, yo quiero que usted me case, sino que era de jóvenes que estaban enamorados. No, jóvenes que llegaban donde él y le decían, estamos enamorados, cásenos. Y él lo casaba. Eso que hizo San Valentín fue un acto de rebeldía en contra de las leyes que existían para ese tiempo, porque ahora mismo que se levante un juez por ahí, una vaina en contra de una ley para que tú veas.
No sé si ustedes me entienden. Pero eso fue lo que le causó la ¿Tú me entiendes? Por eso fue que lo Entonces, decapitaron. ese era un católico. Por la desobediencia. No quiero llamarlo, no quiero decir nada porque ahorita me caen los católicos, pero ese sacerdote, él era un rebelde. Sí, es que era así, se le llamó rebelde. Y entonces Claudio II lo reconoció así como un rebelde y por eso fue que lo mandaron. Es más, tenía que existir era San Claudio. Pero es que, oye, mira, yo te voy a decir algo. Está bien, era rebelde, por ejemplo. Pero en la Biblia hubieron muchas personas rebeldes que se tuvieron que rebelar para que realmente hacer una buena causa o para, por ejemplo, que hoy en día nosotros leyéramos la Biblia literal. Hay gente que, por ejemplo, de los que están ahí, grandes hombres de Dios, que realmente se escondían de las leyes, se escondían de reyes. El mismo Martín Lutero que la hermana mencionó ahorita fue un tipo que él se rebeló contra lo que él conocía en ese tiempo. Y gracias a él nosotros tenemos la Biblia que hoy conocemos, entonces. Hay que ver realmente el trasfondo. Por eso yo mencioné ahorita que hay que ver las uniones que hacía San Valentín. Hay que hay que chequear y un par de porque no sabemos. Bueno. Señores. Usted fue uno de los que Valentín casó, por favor, escríbanos para hacer. No, que yo creo, Dios mío. Si ha sobrevivido, ¿oíste? Esa pareja. De generación en generación. Esa pareja que San Valentín se casaba fácilmente, no duraba mucho. Porque si se casaban así, por ejemplo, a escondida o sin fundamento, ustedes saben lo que le pasa a ese tipo de pareja, lo mismo que tú estabas hablando. Yo lo que sé es que si le valió la decapitación es porque algo malo tenían. Porque no me ven, claro. No, malo no, porque era él iba en contra de la ley. Él iba en contra de la ley. Sí, pero oye, ese acto. Habían tipos de castigos. Que te decapiten. O sea, habían diferentes tipos de castigos. Pero que no era contra cualquier autoridad del tipo, estaba haciendo algo que el rey había. O sea, es como que el presidente Trump. No. No, pero que hay diferentes tipos de castigos. Hay gente. Él dice la magnitud del castigo. De que desobedecían. No, mijo. Pero escucha, había gente que desobedecían algunas órdenes del rey y el rey lo castigaba mandándolo a trabajo forzado. Pero una cosa es una orden. O lo decían le quitaban un familiar o algo. Lo que pasa es que él hizo muchas cosas tal vez que lo llevaron a eso. Lo que fue algo fuerte. Que lo mandaron directamente a decapitarlo. Pero que no fue. Hay que revisar esa pareja. A ver qué es lo que... El rey era de los que escogían. O sea, el rey era que autorizaba quién se iba a casar con quién. Entonces fue como que literal, él le pasó por encima. Entonces, ¿tú crees que el rey se iba a sentar contigo, mijo? ¿Por qué tú estás haciendo eso? No, eso era. Acabé contigo. Pero a Jesucristo los crucificaron. Que no estaban. Era porque tenía que cumplirse de esa forma. Pero para ese tiempo, me corrigen si estoy en lo incorrecto, no se crucificaba a todo el mundo. Tú tenías que haber hecho algo demasiado... ¿Tú me entiendes? Como por ejemplo, esos ladrones que estaban ahí, esos ladrones a lo mejor eran ladrones, como lo especifica la Biblia, pero a lo mejor habían hecho otro tipo de fechoría para poderlo crucificar. Sí, pero a Jesús lo acusaron de delitos graves. No, pero lo acusaron sin pruebas. Porque lo acusaron sin pruebas, pero fue de delito. De delito que podía cumplir con la crucifixión. Pero no lo hizo. Pero hizo algo de eso. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, no lo hizo. No, él dice la sentencia. Él dice la sentencia. Que lo sentenciaron con un juicio. Para poderlo llevar, tuvieron que sentenciarlo. Aunque no existieron pruebas, exacto, lo sentenciaron en base a todas esas habladurías. Todas esas habladurías para que la gente pueda... ¿Tú me entiendes? Que Jesús fue crucificado porque él tomó el lugar de Barrabás. Porque en el juicio que le hicieron a Jesús no había prueba para que él fuera crucificado. Ahora, exacto. En el revolú del pueblo, o sea, tengo una gente que es un prisionero aquí cualquiera, para la persona que lo juzgó. El revolú del pueblo, ¿a quién le doy? ¿A Barrabás o a Jesús? Por eso fue. Ni siquiera fue por los delitos que él mismo haya cometido. No, y que el pueblo fue... Fue engañado en realidad el pueblo en ese sentido. Porque, ellos sabían porque ellos que Barrabás le había quitado un par de pesos. Sí, pero que oye, hay muchos que sabían, pero hay otros que no, ¿entiendes? Que seguían realmente esa corriente también de buena voluntad, tú sabes. Entonces, esa gente fueron engañados por el gobernador de ese tiempo para hacerle como pensar de que realmente Jesús tenía culpa de todo eso. Entonces, tú sabes. Pero mira, yo te voy a decir algo. En lo que la ministra aquí está buscando un rema de Jehová ahí. Mira, la gente tiene que realmente
pensar qué es el amor, es lo primero. Antes de regalar cualquier regalo. Porque yo te voy a decir una cosa, los obsequios, señores, eso es algo material. Literal, eso no es de que tú regalas un chocolate y se lo comen y ya te fuiste a pique, ¿entiendes? El amor real y el mejor regalo que yo puedo regalarle a una persona es mi acción, mi testimonio, cómo yo lo trato, ¿entiendes? Incluso hay palabras de amor para una persona que se quedan aquí en la mente más que un regalo. Entonces yo veo en las redes sociales mucha gente comprando Mercedes-Benz, veo mucha gente comprando regalos carísimos que a veces no lo pueden comprar por llevarse de la corriente de que el 14 de febrero es algo caro que yo le tengo que regalar a mi pareja o a alguien que yo conozco. Porque yo te voy a decir algo, tú puedes llegar a tu casa hasta con una funda de pan. ¿Entiendes? No tiene que ser y te diga para Pandora o te diga Pandora y que Gucci. Pero que hay matrimonio que rompe. No hay para Gucci, no hay para Gucci, no hay para Givenchy, no hay para Gucci, no hay para Givenchy. Aquí lo que hay es para chocolate M&M y para pan de agua de eso que venden. Eso puede ser en cualquier momento y cualquier día, no tiene que ser. No, es que hay matrimonios, señores, que rompen el 14 porque no compite con los regalos. Yo tengo exacto. Pero gente cristiana. Hay gente cristiana. ¿En verdad? Sí, hay gente cristiana. No, tú estás relajando. No te puedo creer. Sí, hay gente cristiana, sí. Hay gente cristiana que forran su jipeta. Tú a ver en las redes el 14. Oye. Vi la gente con su jipeta forrada. Mira, para mi amor. Claro. Sí, es verdad. Yo voy a aportar algo. Eso es una moda. Oye, yo nada más oye, los 14, tú entras en las redes. No, yo no entro a ese. Hago saco. Mira, vivimos en un mundo de mentes débiles. Vivimos en un mundo de gente que necesita de Dios. Gente que no tolera un rechazo. Gente con problemas emocionales. Atención país, tengo un punto más que hace que el San Valentín sea en contra totalmente, ya no solo de los cristianos, sino hasta de la sociedad. Aparte de la excesiva comercialización que hay de los productos de San Valentín que explotan a los ciudadanos porque la gente se lo coge a pecho. Hay gente que se quita la vida los 14 de febrero. Wow. Se fue la luz. Por desamor. Oh, Kilsi. Por desamor, Kilsi. Porque tenían una pareja que lo dejó un 14 y el próximo 14 le llegó esa pareja a la mente y se quitan la vida. Hay gente que los 14 de febrero es una depresión total por la falta. Y oiga, no por la falta de, a lo mejor de una pareja, por la falta de Cristo en su corazón. Por eso es, porque hay mucha gente soltera, cristiana, que no tiene ese problema. No sé si ustedes me están entendiendo. También Nestalí, es una fecha que deja mucha marca a muchas personas. Claro. Es una fecha marcada, porque vamos a recordar un poquito sobre lo que aconteció allá en nuestro país, de la jovencita que sabemos. Esa jovencita en una nota de voz había dicho, era 13 de febrero, y ella dijo que ella no llegaba al 14, porque ella ya tenía idea de que ella no llegaba al 14 de febrero y el 13 de febrero. Señores, esos son traumas que la gente carga, que muchas veces lo pasamos, que a lo mejor uno que es padre de familia o tú eres madre de familia y eso, tú debes de estar pendiente, por ejemplo, con tus hijos cuando están en la edad ya de la juventud, que empiezan a enamorarse, empiezan a salir con las amiguitas, con los amiguitos. Tú debes de tener un sexto sentido abierto. Tú no sabes por qué situación puede estar pasando tu jovencita o tu jovencito que llegó de una fiesta y se metió rápido para el cuarto y anda en una depresión y un asunto. Y cuando viene a ver, tú llegaste tarde. ¿Por qué? Porque tú no estás ahí. No un sexto sentido, hasta un séptimo o un octavo. Te voy a decir por qué. Porque son edades muy delicadas, muy peligrosas, en el cual los padres tienen que ponerle mucha atención a los hijos. Y últimamente,
Ya sabemos lo que está pasando con los hijos y los padres, y los hijos se están criando solos, si no se lo cría el teléfono o se lo cría la tableta. Entonces, esos son los papás y la mamá actualmente. Y la queja de los padres es, no, que yo no tengo tiempo, que no tengo tiempo. Cuando pasan las situaciones, entonces ahí sí aparece el tiempo. Ahí hay tiempo para lamentar. Mira, y de esta pareja que se enamoran por las redes sociales y sienten más amor cuando están en las redes sociales que hasta en persona. De febrero debe de ser un día para usted sentirse motivado a amar, a usted demostrar. A renovar votos. A renovar. En serio. Un 14 de febrero. Yendo a la pregunta. Habiendo 363 días del año. No, pero no lo voy a hacer un día de Halloween, ¿no? No, Halloween. Es otro tema que nosotros aquí, porque aquí en el panel hay gente que está de acuerdo con que el cristiano celebre Halloween. ¿Cómo? Y lo vamos a dejar en la caja de comentarios, el video, producción, para que usted se tire ese video también, que aquí hay gente de carriá. ¿Qué? ¡Wow! ¿Y todavía están aquí? No, ya se fueron. Ya. Mire, yo, volviendo a la pregunta que encabeza el título, ¿verdad? La pregunta que encabeza el título. La pregunta que es título de este video, que es si el cristiano debe o no. Yo creo que es imposible no hacerlo. La única manera de usted no celebrar ese día o ser parte de lo que está pasando en la sociedad en ese día es si usted se queda todo el día en su casa y no sale. Porque si tú vas al trabajo, te vas a topar con los globos y con qué sé yo qué. Sí. En mi trabajo Indirectamente va. Vestida de rojo, que qué sé yo qué. Es imposible pasar ese día por alto, como es imposible pasar por alto Navidad y todas las demás celebraciones, porque somos parte de este mundo y de esta sociedad. Y el que no es parte de este mundo, avíseme qué usted hizo para tener ciudadanía extraterrestre para yo, entonces... Marte, aquel. También, ¿verdad? Marte pronto. Ahora bien, creo que hacer las cosas como cristiana, ¿verdad? Hacerlo simplemente por hacerlo y ser parte de la cultura, sin pensar en el trasfondo de cómo yo puedo aplicar eso a mi vida, está mal. Si yo solamente soy amable y soy detallista y soy respetuosa y amo a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, a los compañeros, ese día estoy mal. Ahora bien, creo que como cristianos nosotros tenemos que proyectar amor todo el tiempo. Y si no vamos a la palabra dice que todas las cosas que hagamos las hagamos con amor. Todo el año, no solamente el 14. Y yendo al tema que hablábamos ahorita de lo materialista, óyeme, si yo estoy haciendo simplemente cosas por echar ojo, por echar que me vean en las redes, yo tengo que sentarme y analizar, porque al final lo que garantiza que una relación de cualquier tipo va a avanzar y va a ser fructífera y va a ser estable y va a ser bendecida es cómo yo trato a esa persona el resto del... O sea, un celular caro, el último iPhone no va a hacer que mi pareja se sienta amada si yo no soy... Si no hago lo que debo hacer para que mi pareja se sienta amada, si no comparto calidad y qué sé yo qué. Una caja de chocolate no va a hacer que mis compañeros sientan que yo soy la mejor compañera que ellos han tenido en el trabajo. Si yo todos los días soy una irrespetuosa, yo no cumplo con mi horario, yo hago cosas sabiendo que van a perjudicar a otro, yo constantemente, tú sabes. Entonces yo creo que tenemos que usar la ocasión para recordar que esa es la forma en cómo nosotros se supone que vivamos. Y lo de San Valentín, que ese es otro tema, ya de mí depende yo no venerar a esa persona, pero si está pasando, señores, hay que buscar la forma como cristiana de cómo yo soy luz en esta algo serie. Algo más, y es que... Para finalizar ya, que, por ejemplo, ese día que alguien le haga un regalo a una persona, tal vez por ese momento, si el regalo... es agradable para esa persona, ella se va a sentir bien por ese día, por el 14, pero el día 15 tal vez ese mismo vacío va a estar en esa persona otra vez, el mismo vacío. ¿Por qué? Porque ese regalo no es lo que llenaba el corazón de esa persona. Entonces, lo que llena realmente el corazón de esa persona es Dios, es el amor de Dios. Entonces, tal vez el 14 está bien, pero el 15 ya está otra vez igual. Sí, pero oye, yo te voy a decir una cosa, mira, ya para finalizar, hay gente real, oye, esta, que se cuidan de que no celebran nada más, ¿no? Te descubrimos. Atención, es difícil, Atención, siervo. El siervo con el que usted está orando el 14. Nada más te manda 2 stickers. Mira, no. Mira, oye, yo te voy a decir algo. Hay gente así. De que no, yo no celebro ninguna fecha. Pero oye, no dan amor. Oye, no dan amor ningún día. Oye, esto. No regalan ningún día y no hacen nada ningún día. No, ningún día. Y que ese día vienen y saltan de que, ¿qué celebraciones? ¿Qué regalos? Yo no sé, tú sabes que yo no sé. No tengo tiempo para gente comprando regalos. Señores, miren, ya para cerrar. Dale, cierra el programa. Este capítulo,
yo solo diré una cosa. El amor no se compra. No. El amor de Dios, que siempre Él está dispuesto a amarnos, siempre y cuando hagamos su voluntad, va sobre todas las cosas. Pero el amor a su pareja, si usted está casado, usted tiene una novia, ese amor hay que trabajarlo y ese amor hay que cultivarlo y eso toma un proceso. Olvídese de que si usted le regala una Mercedes-Benz y mañana le regala un Rolex, usted la va a tener siempre para usted o usted va a tener ese hombre siempre para usted. Y olvídese de eso, que eso es momentáneo. Todas las cosas físicas, un buen teléfono, un buen anillo, una buena cartera, todo eso es físico. Nada de eso va a llenar el verdadero amor realmente. Óyame, las parejas a veces más felices son las que tienen poco. Y no me estoy justificando, porque yo no tengo un peso, pero muchas veces pasa eso, que la pareja con menos recursos son las que más se aman. No están con ese aparataje y esa preocupación de que, wow, si no quiero que ustedes hablen algo retórico, pero denle en mente a algo. Si yo soy rico y mañana yo le regalo una Maybach de $200,000 a mi mujer, ¿qué yo le voy a regalar para un jet privado? Y después se me acaban las ideas. Después con todo lo puesto del mundo. No, el problema es ese, que después tú no puedes llegar con los chocolates. ¿Tú me entiendes? Mi gente, es difícil. Dele like a este video, compártalo. Mire, yo sé que usted tiene a lo mejor algunos 500 grupos de WhatsApp. Copie este link y mándalo a todos esos grupos de WhatsApp. Denos un cariño, déjenos. Ahora, yo quiero, la gente que está llena de amor en esa caja de comentarios, déjenme mucho corazoncito ahí. Mucho corazoncito para uno saber que ustedes no quieren y nosotros el próximo domingo venir a grabar otro contenido, porque si no, por aquí no pasamos. Esto no es un show. Un aplauso, mi gente, y nos despedimos.